Fa un any que es va obrir el punt d'esterilització del Viver de Tres Pins. Tots plegats ens vam haver d'organitzar i de definir què volia dir tenir un punt d'esterilització, de quina manera organitzàvem amb les entitats proteccionistes el fet de que estiguessin identificades, de que assistissin en un horari, de que pactéssim unes condicions tant pels animals com pel servei. I avui en dia jo crec que podem dir, després d'un any de funcionament, que està plenament consolidat el funcionament d'aquest nou punt d'esterilització, que està plenament acceptat per les entitats i que està donant molt bons resultats i que en principi tot sempre és millorable, però hi ha satisfacció comuna, administració i entitats, pel desenvolupament d'aquest punt d'esterilització. Hola, Ana. Hola, Pepi. Hola. ¿Cuántos me traes hoy? Te traigo uno. ¿Uno solo? Uno solo. Muy bien. Vamos preparando el grano. Pertenezco a la Asociación Animalista Rescat. Es una asociación de barrio del distrito de Nuevo Barris, pero en fin, aquí venimos varios distritos y varias asociaciones. Esta es la número 21, a ver si le da tiempo a operar la Ricard esta tarde, ¿vale? Muy bien. Aquí es donde traen los gatos todas las semanas para esterilizar, ¿vale? Colaboran varias asociaciones y traen pues diferentes gatos de diferentes colonias para que no sigan procreando tantos gatos en cada colonia. Vale, ¿de qué colonia es, Pepi? No Barris. Vale, distrito 8. Vale, ¿cuándo venías a recogerla? Pues como es gatita, vendré el viernes mejor, para Vale. que esté más tiempo en los box. Ahora acabo de traer un gatito de una colonia que estoy haciendo en este barrio y lo he dejado para que lo esterilicen y vendré el viernes a buscarlo, como todas las semanas. Primero vamos a dejarlo en la jaula para que se tranquilice. Para que se relaje, ¿vale? Sí. Este es mío. Para nosotros el Viver es una solución y una puerta abierta a la salida de los gatos de la calle, de colonias de a pie, digamos. Gracias a este Viver hemos podido subir muchísimos gatos. En hecho llevamos ya casi 200 gatos subidos y tenemos la solución, entre comillas, de que podemos ir trayendo. Venimos cada semana, los traemos a primero de semana y los recogemos a últimos para devolverlos a las colonias y gracias a esto estamos solucionando muchísimos problemas. Vale, Pepi, lo ponemos aquí. Vale. Toco lo de la grande. Hola, pequeñita. Vale. Primero vamos a cerrar la puerta para que no se escape. Tenemos 3 box como este, que es donde tenemos a los gatos antes y después de operarlos. Mira, pasar. Ahora están con la calefacción porque aquí hace mucho frío. Vale, los tenemos, ahora mismo solamente están con agua porque esta tarde van a operarlos y necesitan estar en ayunas. Normalmente los tenemos abiertos, solamente los cierro cuando tengo que llevarlos a quirófano para operarlos porque no nos olvidemos, gatos de la calle, no están muy acostumbrados a que los toquen y manipulen, así que lo manipulamos siempre con el transportín. Si seguimos por aquí tenemos diferentes box, pues algunos son almacenes donde tenemos los piensos o más transportines nuevos, el lavabo, y aquí tenemos el quirófano, que es donde opera Ricard y a veces pues, le ayuda a alguno que otro veterinario. Por ejemplo, hay una chica de la veterinaria de La Lliga, de la protectora de La Lliga, que viene muchos martes a ayudarle a operar. Bueno, pues esto es el quirófano, que viene el veterinario dos días a la semana. Lo que decía antes, que operaban más o menos unos 40 gatos así a la semana. Pues aquí es donde se hacen las cirugías de cada gato. Una vez se operan, en el mismo quirófano les hacen un cortecito en la oreja, según si es macho o hembra le hacen un corte en un lado o en otro, y es para luego que las voluntarias que van cogiendo los gatos en la calle puedan distinguir cuáles están operados y cuáles no, y también distinguir si son machos o son hembras. Así que luego tendrá un trocito de oreja menos. Ha sido de paseo, ¿eh? Ha sido de paseo, sí. Sí. Una vez que están operados vuelven al mismo sitio. Intentamos siempre pues, que esté lo más higiénico posible
Y nada, en 2 días, una cosa así, es cuando ya vuelven otra vez a la colonia, o si tienen suerte pues van a alguna casa de acogida. Aparte de esterilizarlos, mi sueño es algún día poder chipar las colonias, llevar un control y vacunarlos y ayudarlos en todo lo posible. Para mí ese es mi sueño. Supongo que para muchos animalistas que estamos a pie de calle también.